Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos pues a este nuevo video. Espero pues les guste y se queden hasta el final, ya que este video será un poco largo y es porque amerita mucho hablar a fondo y contar todo acerca pues de este tema. Puse en mi Instagram si querían un story time o un responde preguntas y pues precisamente ganó Storytime, y en estos precisos momentos estoy grabando este video. El día de hoy pues traigo este Storytime y quería más o menos dejarles claros unos pequeños puntos o unas pequeñas como cuestiones que voy a tratar en este video. Este video es totalmente hablado así porque no vi necesario hacer un guión y no vi necesario pues decir las cosas como aprendidas o guionizadas, ya que quiero hacerlo salido pues desde acá, desde el corazón, desde el cora. No voy a mencionar nombres ni nada por el estilo porque, como ustedes saben, hay que tener respeto a la privacidad. Quiero contar esta historia lo más ameno y tranquilo posible, ni tampoco buscar conflictos ni peleas, ya que en este momento vamos a hablar más que todo de mi mala autoestima y de cómo este fenómeno se transformó en algo muy complicado, que hasta ahora por fin puedo decir que puedo hablarlo y contarlo pues a todo el mundo, se puede decir. Ya con este video. Gracias, Misa. Bueno, esperemos a que pase esto. Así que, sin más bla bla bla, como siempre digo, comencemos. Quiero decirles que básicamente todo se remonta a grado quinto, pero antes de eso yo era una persona bastante diferente. O sea, me encantaba participar en clase, me encantaba participar en cualquier actividad posible y todo el día me la pasaba en el colegio. Prácticamente hasta que me gradué me la pasaba en el colegio, pero en este momento era mucho más. Participaba en muchas cosas y lo hacía con toda la pasión y con todo el ánimo posible. Además, me gustaba participar en clase, como que siempre contar y decir mis ideas, dar mis opiniones, y creo que en tal punto me sentía bien. Creo que estaba teniendo la vida de un chico normal, solo que pues creo que estaba como sustanciando esa ausencia de mis papás, porque les quiero aclarar que mis papás trabajaban por la mañana y por la tarde, y poco después en bachillerato se complicó un poco más porque ellos tenían horarios muy exigentes, cosa que pues tenían que hacerlo porque además la educación es muy cara. He estudiado en colegio privado y pues deben darse cuenta que es muy difícil y hay muchos gastos a pesar de que yo sea el único hijo. En tal caso, la mejor solución era que yo participara en cosas extracurriculares o vainas del colegio aparte, y mientras ellos trabajan, para yo llegar por la noche y encontrarme con ellos y que no haya problemas. Bueno, todo por ahí está bien, toda la historia ahí está bien, está marchando muy bien, solo que en grado quinto empezaron los problemas. Sabía muy bien que en tercero, en cuarto, como que no me llevaba bien con personas, era muy difícil, además yo me estresaba mucho por sacar buenas notas, en fin. En quinto creo que las cosas empeoraron. En esos años atrás yo tenía como que mi grupo de amigos, cosa que iba bien, hasta que en quinto me separaron a mí de todo el grupo y me tocó con gente que casi no conocía y como que la relación no estaba bien. De alguna u otra forma fui elegido como representante del salón, pero creo que eso fue el comienzo de este tipo de problemas, porque como que no se interpretaba bien el concepto de representante y yo en otras palabras terminaba siendo como el sapo del salón. Y creo que la gente me cogió mucho odio, me cogió mucho fastidio, me cogió mucha vaina como rara, y además yo no era muy bueno como adaptándome a los grupos. En ese momento ya las personas hablaban como de noviazgos, de cosas ya de grandes, y yo aún seguía hablando de juegos, tazos, televisión, muchos programas de televisión, cosa que era muy difícil porque, pues no sé, creo que yo estoy en la generación donde ya los chicos desde grado quinto ya andan con sus chicas o ya descubren estas cosas del amor, y yo ni siquiera sabía ni un carajo de eso, y la verdad pues eso me hacía un poco como aislado de este tipo de cosas, no me hacía tan cool, se puede decir entre palabras. Y pues bueno, ese era como el comienzo. Yo me sentía mal, me ignoraban, me quedaba solo muchas veces, y creo que eso como que fue el inicio. Me sentía muy mal, obviamente, pero como que de alguna otra forma yo quería salirme del colegio en ese momento. Y pues no era muy favorable, ya que no complementaba los gastos, y además yo vivía cerca de mi colegio antiguo, entonces era un beneficio muy bueno. Así que decidieron mis padres que me quede y seguir aventurándome. Así que pues creo que estos serían como los antecedentes, o como yo era antes. Era una persona muy diferente a lo que soy ahora, y bueno, de ahí vendría el terror, que lo llamo la secundaria o el bachillerato.
aquí empieza mi trayectoria o mi vida en bachillerato, secundaria, como ustedes la conozcan, y pues entré a grado sexto, primero de secundaria, sexto de bachillerato, como quieran llamarlo, y las cosas no iban a ser buenas, ya que, bueno, en la secundaria ya estás dando un paso muy fuerte, un paso muy como duro hacia esta etapa de la adolescencia que no es nada fácil, es algo complicado para cualquiera, eso es muy entendible. Creo que aquí las cosas no eran muy fáciles, no me adapté muy fácil al cambio, me tocó con nuevas personas nuevamente, así que dije que en parte esos problemas que pasaron en grado quinto iban como que a calmar, pero no fue así. En algún modo las cosas pues empeoraron, pero pues en este punto yo creo que era como del tipo de personas que como que no era muy determinada en el salón, así que era algo sencillo. Encontré 3 amigos muy importantes, 2 chicas y un chico, y como que formamos un grupo de 4 que eran como que los inseparables o los mismos de siempre, creo que así nos llamábamos, y era un grupo genial porque pues con ellos encontré como esa luz que alumbró como mi camino nuevamente, y pues era algo bueno, era algo favorable, la verdad, me había ayudado a mejorar un poco esa forma de cómo percibirme a mí mismo. Pasé a grado séptimo, y como que las cosas ahí empezaron a empeorar, porque este grupo de 4 se separó de alguna u otra forma. Los cambios, nosotros como adolescentes cambiamos mucho, porque cada uno de nosotros quería como conocer nuevas personas, me imagino, cada quien cogió por su lado, y eso creo que fue algo que me debilitó a mí, porque a mí me costó mucho adaptarme a un grupo, y si me adaptaba era para ser el bobo del grupo, al que lo jodían, y eso casi a mí no me gustaba. En tal punto debo aclarar que sufrí jodas normales, yo me defendía, eran normales, pero luego esto volvió a incidir, volvió a volverse algo muy fastidioso para mí, y sé que en ese momento yo mismo me burlo, yo mismo me hago chistes de este tipo de cosas, pero en ese momento no, en ese momento sentía que la gente me juzgaba mucho por mi físico, y más que todo las jodas eran por mis orejas, por mi apellido, porque pues si se dan cuenta yo tengo orejas grandes, ¿no? Entonces era muy fácil que me jodieran, generalmente también por mi físico, no era pues el que man bello del salón, y además porque era del tipo de personas que se la pasaba estudiando y quería como que seguir la regla siempre, ¿no? Entonces creo que era muy fácil molestarme, y surgieron muchos apodos, muchas cosas que sí, ok, en grupo de personas es bueno, pero que te lo tiren a los 3 vientos y que como 40 personas se te burlen, eso ya no era bueno, y estaba esto incidiendo y me fastidiaba. En algún punto esto lo volvieron como más que todo ciberbullying o cibermatoneo, porque un chico de esos del salón abrió un grupo como de 10 personas que ni yo conocía, que no eran del salón casi ninguna, o sea, abrió grupo con los amigos de él, y me jodieron por Facebook. En ese momento los grupos de Facebook como que tenían su furor, ya que WhatsApp todavía no aparecía, y me jodieron en grupo, todos se burlaron de mi apellido, o sea, él como que les contó mis apodos y se pusieron a joder, cosa que yo no lo toleré, o sea, me fastidió mucho, me dolió y me sentí súper mal, o sea, estaba muy cabizbajo. Mi mamá lo notó, pero me tocó de alguna forma fingir que fue por una mala nota, pero en verdad era porque estaba sufriendo mucho, pues como matoneo de este tipo de personas. Él volvió a incidir, me atacó ahora físicamente, y como que las cosas ya no iban bien por mi forma de ser. Sentía que yo era el culpable de todo, no sentía que era culpa de ellos, sino culpa mía. Y eso me puso mal, eso me puso muy mal, la verdad. Y como que me daba ganas de contarle a mis papás, pero tenía miedo, porque si te das cuenta ya pasé en quinto por ser el sapo del salón, y si yo era otra vez el sapo del salón me iban a dejar solo. Entonces como que el miedo de decirle a mis papás lo que sentía o cómo me sentía me provocó que me sigan molestando y ser el blanco fácil del salón al cual todo el mundo jodía, desde los que los jodían hasta los que eran los superiores del salón. O sea, todo el mundo me jodía, todo el mundo me cogía de pendejo, de bobo. Quería ser como ellos en algún punto, y ese es un problema muy grave cuando uno es adolescente, querer ser como alguien. Yo soy Sebastián Maya y no puedo ser como fulanito, ¿sí me entienden? Entonces en ese momento no pensaba así, y además como estaba solo y no tenía un grupo de amigos muy fijo como lo tuve en sexto, o sea, me sentía muy mal, me sentía como con falta de apoyo, y en ese momento me sentía muy presionado. El psicólogo me recetó que porque yo estaba estresado necesitaba relajarme, el psicólogo del colegio, y no era eso, era que me sentía mal y que eran los primeros síntomas repetitivos de algo que muchos conocen como bullying. Pero bueno, eso no fue lo que causó mi mala autoestima, si se dan cuenta. La mala autoestima me la causó el hecho de que yo me sentía culpable de todo, el hecho de que estos comentarios me afectaran. Y así fue como
Un día, muy mal, decidí buscar en internet por primera vez el término llamado suicidio. Y eso creo que empeoró mucho la situación, empeoró mucho mi forma de cómo quererme como persona y todo eso. Creo que desde ahí comenzó mi gana de quererme quitar la vida, con apenas 12 años. Quiero comentarles que a partir de ese momento ya las cosas se tornan un poco difíciles. Si se dan cuenta, ya estaba pensando en cosas muy apresuradas. En tal caso, debo aclarar que en séptimo fue donde más sufrí agresiones físicas, o sea, empujones, puños, patadas, o sea, cosas que no venían al caso. Creo que yo era el huevón del combo y pues del grupo, del salón. Y así me quedé, y así me considero que fui, porque ahora no me afecta, pero en ese punto me afectaba bastante. Continuamos y pasamos a octavo, que es un año muy clave porque en ese grado fue donde me decidí por primera vez a hacer videos en YouTube. Pero en ese punto hice mi primer video gracias a la motivación de mi primo. Ustedes saben que he hablado mucho de mi primo, que es como un gran influyente en la carrera que estudio y en hacer videos en YouTube. En ese punto yo ya no estaba bien, así que decidí abrir un canal de YouTube con la simple y sencilla razón de que quería como que mostrar mis ideas, mostrar como que a mí me gusta editar, mostrar que a mí me gustaba sentarme en una computadora a editar, o también me gustaba ver youtubers y quería algún día imitar lo que ellos hacían y lograr como que el éxito que ellos han logrado, que por lo menos 2 personas uno lo miren y como que concuerden. Así que así abrí mi canal de YouTube, lo abrí haciendo un video que todavía sigue disponible acá y lo pueden buscar. Y luego hice otro video y lo subí al otro día, creo que si no estoy mal. Y cosa que las cosas fueron mejorando, pude decirlo, ¿no? En ese momento. Pero no fue así, fue como darles pie o darles papaya a mi salón y a mi colegio, porque luego fue el colegio, a que sea el blanco fácil de joda de todo el mundo. Y además, como les digo, yo no hablaba, yo no decía nada, no decía lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Y si yo decía esto me afectó, se reían y me insistían o me incidían o me volvían a decir estas cosas pues dolorosas, se puede decir. Y en ese punto yo subí mis videos muy feliz en el 2012, pero ya en noveno, ya cuando empezó pues el auge de mi canal, pues no tan auge, pero sí ya empezó a conocerse en mi colegio. Todo el mundo se empezó a burlar, pero no del sentido de reírse de mis videos para divertirse, sino a burlarse de cómo yo hacía videos y de que yo hacía este tipo de cosas. Si bien en Pasto no era muy común en ese tiempo hacer videos, o por lo menos no conocía a gente que hacía videos como ahora que conozco a muchas personas, pues en ese momento yo era como que del colegio el único que hacía este tipo de cosas y la gente no lo tomó normal. Por lo menos muchas personas me dijeron que lo que yo hacía era una completa estupidez y que yo no causaba risa y que mis videos eran malos y que no tenía buena calidad y que yo era pendejo y que yo era un idiota y que debía salirme de YouTube, que debía buscarme una vida, que debía buscar otra forma de llamar la atención. O sea, todo el mundo creía que esto lo hacía por llamar la atención y no era así. O sea, yo nomás compartía mis videos y pues quien quisiera verlos los miraba y si no, pues no, pero quería continuar solo. Pero le hice caso mucho a esta gente y pensaba en mi cabeza que la volví a cagar otra vez. O sea, si en séptimo me cascaron, me dieron duro, me hicieron ciberbullying, ahora me van a joder más. Y fue así. Ahora, en ese momento creo que empezaron a salir, o en noveno empezaron a salir en furor los memes, entonces yo fui blanco de memes en el curso y se me burlaban de todo, se burlaban además de mis orejas de mis videos, se burlaban de todo, o sea, prácticamente me masacraban y me repetían lo mismo, o sea, me volvían a incidir con los chistes. En mi casa las cosas eran horribles, tenía que ocultarles a mis papás todo, tenía que fingir que esto estaba bien, que el colegio marchaba perfecto, por lo menos con notas ellos no se preocupaban y creo que en ese punto a ellos les interesaba que yo aprobara los años y me graduara rápido. Cada vez que me encerraba en el baño, me miraba en un espejo, o sea, me sentía repudio, me sentía odio. Cada vez que hacía un video en YouTube me sentía que iba a darle pie a la gente a que me jodan, me sentía asustado y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. En algún momento quería hacer videos para que ellos sientan que yo no era un idiota, no era un fracasado, pero era muy difícil porque de alguna forma buscaban el blanco para joderme y el blanco para fastidiarme la vida. Y creo que no era joder como jodes con amigos, como jodes con gente, sino era como incidirte y hacerte como sentir como mal, y yo lo tomaba de esa forma, además porque yo me creía todo lo que ellos me decían y ahí estaba mi error y sé que es mi error y lo reconozco. Por eso les digo que este video más que todo es mi culpa. Reconozco que cometí un grave error creyéndoles a estas personas sobre todo este tipo de cosas, pero créanme que no es sencillo vivir con un monstruo, como verte al espejo y odiarte, sentirte repudio, fastidio, no sé.
Y cuando pasó esto, en mi familia no estaban muy bien las cosas, así que no podía contarles este tipo de cosas porque no venían al caso. Tenía un pariente muy mal de salud y que últimamente terminó descansando en paz. Y eso me derrumbó bastante. Eso fue como lo que me hizo soltar esto, soltar las cámaras, decir adiós videos, ya no quiero ser blanco de jodas. Y en ese punto estaba de moda una red social que se llamaba Ask. Y me dolió más porque habían personas que me mandaban, pues esto son preguntas por anonimato, ¿no? Entonces habían personas que me dijeron que, o sea, que se burlaron de la muerte de mi abuela y eso me dolió bastante. O sea, me hizo sentir como que en serio en el mundo hay gente que se ríe del dolor ajeno y, o sea, era brutal porque no sabías quién era, porque eran preguntas anónimas. Y así como se me burlaban de mis videos, me decían que era fracasado y que no servía para un culo, pues atacaron mi vida familiar y eso ya no era fácil, eso ya no era normal. Creo que de los años más complicados para mí fue noveno y como que ya no me sentía bien, ya me sentía aburrido de ser yo, me sentía cansado de ser como era yo y quería acabar conmigo. Y bueno, continuando, ya prácticamente el año que les menciono fue un terrible desastre en todo sentido, tanto familiar como escolar, o sea, era muy difícil como salir adelante con esto. Mis notas bajaron, mi promedio bajó, todo, prácticamente todo se fue de bajada, todo se fue a la porquería y YouTube prácticamente ya no era parte esencial de mi vida. Desde ese preciso momento pueden entender por qué yo me iba y volvía de YouTube de alguna otra forma. Y sé que ustedes tienen razón si en algún momento piensan que, bueno, ¿por qué mezclas lo uno con lo otro? Y estaba mal. El problema es que en mi caso, en mi cabeza, todo se mezclaba y eso era muy mal. No sabría diferenciar lo familiar, lo estudiantil, ni lo pues se puede decir laboral que viene a ser YouTube, que en ese momento no era un trabajo y nunca ha sido un trabajo para mí, ha sido diversión, hobby y entretenimiento. Cuando entré a décimo hubieron muchas cosas. Intenté volver a retomar YouTube, intenté volver a hacer videos, pero como que las cosas no mejoraron, empeoraron. Y cuando hice retos como el del Chubby Bunny y el de creo que era el del ají, no me acuerdo, como que la gente también seguía tomándolos como burla. Y además porque como que ya sentía que volver a hacer ese tipo de cosas no era lo mío. Y como que estaba mal porque ya no hacía videos por querer, ya no hacía videos porque me nacía, ya hacía videos porque la sociedad, como que la gente me obligaba a hacerlos. Y a no hacer el ridículo y a no hacer un montón de cosas que en algún momento a mí me daban igual. O sea, ya me volví una persona muy dependiente de la sociedad. Como que no me sentía bien, no me sentía encajando en un grupo de personas, no me sentía bien como hablando de lo que me gusta. Y eso me volvió muy callado, muy introvertido. Y eso se convirtió en un problema muy grave. A mí me atacaban y yo me quedaba callado, no podía decir nada, no tenía como las fuerzas de voluntad de decir algo y tampoco lloraba. Y aquí les explico por qué en este video no he llorado. No soy de las personas emotivas. Soy muy sensible, pero no lo demuestro. O sea, desde ese momento como que mi personalidad cambió y decidí como ser muy rígido, muy fuerte y no demostrar ni dar pie a que me ataquen. Obviamente cambié, fui muy cerrado con mis sentimientos y creo que ahorita no les voy a hablar del amor porque eso ya es otro cuento, porque obviamente encontré otras personas de las cuales como que me ilusioné, pero como que nada sirvió, todo se empeoró y como que siempre nada me resultaba. Entonces como que todas esas frustraciones adolescentes fueron como que creciendo y eso como que prácticamente arruinó lo que yo era, arruinó mucho mi forma de ser y de quererme. Así fue que en un momento ya no me bastaba comerme al espejo y decirme soy horrible, soy un asco, no me quiero. Ya no era eso, ya era buscar agredirme físicamente y ya no me agredían los demás sino yo mismo. Entonces cuando me daban estos ataques me golpeaba con las paredes generalmente. Me golpeaba porque me sentía alterado de ser yo, me sentía fastidiado de ser yo, ya no quería ser como era. Y, y ya no quería hacer nada, no quería ser como yo era, no me quería sentir, pues, ser Sebastián Maya. Sebastián Maya me daba fastidio ser Sebastián Maya era un desastre. Y ahí fue donde por primera vez descubrí lo que era cortarse y por primera vez me autolesioné. Ya me sentía muy presionado, ya me sentía muy mal de autoestima, ya me odiaba bastante hasta el punto que recurría a hacerme daños físicos de ese modo. Y eso se convirtió en un problema muy grave porque luego, además de que estabas muy débil, me sentía muy débil, no podía lograr nada. Tenía que estarle ocultando al mundo, pues prácticamente a todos mis círculos sociales,
pues lo que yo hacía, porque no era muy bien visto y en ninguna persona es muy bien visto que se lastime. Una vez me descubrí una amiga que también pasaba por eso y creo que hasta el momento es alguien que me ha apoyado porque ella entendía lo que sentía ser así y creo que de algún modo me ayudó a salir adelante desde ese momento. Con respecto a mis actividades extracurriculares, ya prácticamente me costaba asistir, faltaba muchas actividades, le perdí el interés, porque sentía que ya no era capaz de hacer nada, que yo iba a ser un don nadie por la vida, alguien que todo le salió mal. Sentía que ya estaba yendo a un límite muy extremo y ya al autolesionarme y al golpearme y al odiarme y al sentirme fastidio por mí mismo era muy difícil. Y pues contar esto sin pelos ni lenguas a personas como que de mi edad que me ayudaron, pues creo que sirvió. Como les digo, o sea, si no hubiera hablado, no sé qué sería de mí. En décimo conocí una nueva psicóloga que ya no sabía, ya no creía que eso era estrés nomás, sino que era un problema más serio. Y más cuando decidí contarle a ella que ya tenía intenciones suicidas. En ese momento como que todo el mundo se espantó, principalmente mis papás pues creyeron que era como que llamar la atención. De así llegué a 11 y tenía aún la discusión con mis papás sobre qué iba a estudiar. O sea, ustedes saben esa historia, ya le he contado varias veces. Y cuando llegué a 11, bueno, puedo decirles que nunca en mis planes estuvo ser personero. Fui personero, pero o sea, como que es algo de lo que me arrepiento mucho. Muchos se preguntarán, wow, o sea, no tiene sentido porque pues en este momento ya tendrías mucha gente respaldándote, pero no era así. Generalmente es cuando te apoyan que están ahí las personas y cuando ya tienes problemas como que en vez de ayudarte te critican. Alguien tan inestable como yo no aguantaría ese tipo de cosas. Aún así terminé haciéndolas. Dije, soy capaz de hacerlo y puedo lograrlo, pero no fue como lo esperaba. Buscaba ayuda y nadie me la daba, o sea, fue como ponerles la mano así y ser ignorado todo el tiempo, o sea, todo el mundo se fue en contra mía y no sabía cómo defenderme, era muy difícil porque de alguna forma ya quedas marcado como el peor personero del mundo y pues eso pues a cualquiera le duele, porque en el caso mío es como sentirme frustrado, es como no haber logrado algo que me planteaba y era muy difícil porque todo lo que yo proponía era cancelado y erradicado, no sirve, no se puede, o sea, cosas así, o sea, y eso pues a cualquiera lo frustra. Pero además de eso yo tenía mis problemas y a mí las frustraciones amorosas, las frustraciones sobre qué voy a estudiar porque aún no iba a estudiar cine, todo el mundo quería que estudie medicina y me sentía solo y ahí está un problema muy difícil y sé que cualquiera de las personas que ha estado depresivo, que ha tenido estas crisis, me va a entender. Y es que en ese punto, cuando ya sabes que estás mal, es cuando te encierras en una burbuja, te encierras y crees que todo el mundo te hace daño. Yo cuando me encerré en esa burbuja, como que no quería que nadie entre en mi vida, y ni siquiera mis papás, y solo pensaba en autolastimarme, y me sentía fastidiado. Tenía ganas de salir, tenía ganas de huir de allá, salir de ese lugar. Sentía que el colegio para mí era una cárcel. Y eso duele bastante. Más cuando eres una persona que como que la gente piensa que no sientes nada. Yo sé que mucha gente ahorita va a pensar que no siento nada, pero en este momento como que por dentro me retuerzo cuando cuento esto. Y más cuando recuerdo esos sucesos cuando me autolesionaba, porque no fue una, no fueron dos, fueron como 7, 8 veces que lo hice. Era un masoquista, era un ser que no era como yo era, no apreciaba la vida, la detestaba. Además porque tuve una relación muy bonita con alguien y la ruptura justo antes de graduarme fue lo que se desató esa bomba y me sentí la peor mierda del mundo, me sentí peor, me volví a encerrar más y como que desperdicié muchas oportunidades para sonreír o por lo menos verle el lado bueno a la vida, porque en ese momento ya estaba muy cegado, ya era muy difícil tratar con consejos aliviarme, porque ya me encerraba tanto que no dejaba que nadie me hablara, no dejaba que nadie se acercaba y era difícil por lo menos, pensando que mis papás estaban felices porque me iba a graduar. Yo estaba muy infeliz y quería largarme del colegio, o sea, era algo que me dolía. No disfruté casi nada del colegio, les soy sincero, siento que es como una prisión y me sentía así. Ya me había graduado, ya en algún momento me había sentido como liberado, entre comillas. Los problemas, como les digo, persistían. Por lo menos yo veía imposible la posibilidad de irme a Bogotá
veía imposible la posibilidad de estudiar cine, porque en algún modo toda mi familia quería que estudie medicina, que estudie algo que me diera de este. Me daba menos prioridades a contarles que yo toda mi época escolar había sufrido de mala autoestima y que no me la había pasado pues bien, como les había demostrado. Quiero llegar al punto donde por fin cuento esto, por fin busco ayuda de una persona que sí sabía, de dos personas que sí sabía que me podían dar como la ayuda necesaria, porque si bien yo conté con muchos amigos, muchos me juzgaron, muchos se alejaron de mí, otros se quedaron y me apoyaron, pero pues bueno, o sea, son tus amigos y no los ves las 24 horas. Tenías que decirle a alguien que te viera las 24 horas y que esté ahí pendiente, o sea, no era muy sencillo. Pero antes de eso, creo que lo que me impulsó fue que mis papás de alguna forma se convencieron. Yo sé que ya he contado esta historia y se dieron cuenta de que yo podía estudiar esta carrera y me apoyaron. En este año, en el 2016, o sea, el anterior año, fue la última vez que me corté, o sea, fue como la 9ª vez que me autolesioné, porque ya estaba fastidiado de las cosas que me recordaban, de los recuerdos, de encontrarme con personas del pasado que ya no son nada para mí. En ese momento me afectaba y me autolesioné por presión social, o sea, me autolesionaba porque ya me odiaba, ya sentía que todo era mi culpa, sabía que todas las personas como que yo no era bueno para algo, no era un bueno para nada, y eso me afectaba mucho y eso me hacía sentir mal, me hacía sentir muy mal, al punto de que ya alguien me recomendó que lo mejor era que hable con mis papás, porque ya estaba esto volviéndose muy peligroso y muy difícil, porque en mi mente está la palabra suicidio a 24 horas y la gana de quererme hacer daño también, y creo que eso me incitó a probar nuevas cosas como el cigarrillo. Me dependí mucho de fumar y fumaba mucho. Y teniendo en cuenta de que yo era asmático, me ponía a fumar. O sea, eran cosas que no debía hacer y las hacía. En algún punto exploté, ya no tenía solución. Y si quería salvarme o por lo menos aliviarme y sentirme mejor, era lo mejor contarle a mis papás lo que me pasaba. Y así fue, le conté a mi mamá un día que salimos a comer algo, y creo que aquí viene lo más duro de todo este story time, es ver a mi mamá sufriendo mal por mi culpa. Es algo que nunca voy a olvidar, porque cuando le contesto a mi mamá los ojos se la aguaron. quería llorar, mi mamá iba a llorar. Y eso no era justo. No era justo que ellos sufrieran por mi culpa. No era justo que ellos estuvieran así por mí. Luego mi mamá le contó a mi papá explotó en ira, porque como que él como hombre me entendía. Y nada, yo me sentí muy mal ese momento. Me di cuenta que estaba cometiendo un error, que mi mamá sufría por mí, que a pesar de que en mi cabeza me mentalizaba que estaba solo, tenía personas que no me hacían creer eso, y más que todo son mis papás, porque son como que las personas que, a pesar de que caigas, a pesar de que más mal te sientas, a pesar de que fracases en la vida, ellos van a seguir ahí apoyándote. Y creo que ahí muchas cosas cambiaron, muchas cosas en mí cambiaron. Lo logré, pero fue un proceso muy largo, porque además de eso busqué la ayuda de un psicólogo, y al psicólogo, que ya es personal, o sea, le agradezco a mis dos anteriores psicólogos estudiantiles, pero pues obviamente les queda muy duro tratar un caso como el mío, porque son miles de casos de jóvenes con problemas de adolescencia, bueno, hay muchos problemas más duros que los míos. Y creo que en ese punto, cuando hablé con otro psicólogo, como que las cosas mejoraron. Me ayudó mucho en todos estos 6 meses que me quedé por acá en Pasto. Y desde ese punto yo en abril le dije a mi mamá, mi mayor deseo es irme de acá. Mi mamá obviamente lo tomó muy mal, y yo le dije, mamá, la verdad es que me tomé la decisión y sé que mi mayor deseo, o por lo menos lo que me va a aliviar y lo que me va a volver a alguien diferente a lo que era en esta época, borrar este maldito pasado, es irme a otra ciudad, es irme a otra nueva vida y empezar desde cero. Y sabía muy bien eso, sabía muy bien que en esta decisión iba a salir perdiendo en parte, porque ya no iba a estar con mi familia y era como que lo más duro. Y así fue, pues, como decidí irme a otra ciudad, y llegó el punto de pues marcharme a Bogotá. Créanme que fue lo mejor que prácticamente me pudo pasar,
porque en ese punto me sentí como en un nuevo ambiente. Sé que fue difícil adaptarme porque ya era el cambio del cual me habían advertido que iba a salir todo mal, y además era una nueva ciudad y eran nuevas personas, pero el punto es que me sentí bien porque ya nadie sabía quién era Sebastián Maya, ya nadie sabía quién era Sebastián Maya, el depresivo, no sabía quién era yo, no sabían mis apodos, no sabían que yo hacía videos, o sea, no sabían nada. Pero en tal caso, cuando fui a Bogotá, como que fue una experiencia buena porque estaba estudiando lo que me gustaba y estaba con gente que me gustaba haber conocido. En tal caso me sentí muy bien y como que todo mejoró, sentí como que hubo un nuevo comienzo en mi vida, y eso fue como el impulso para poder cambiar todo, para poder ser alguien nuevo y para regresar siendo alguien nuevo. Y cuando regreso acá siempre es darle prioridad a esas personas que estuvieron conmigo siempre, a tanto esos pocos amigos como a mi familia. Esto acaba así, esta historia acaba de un final muy feliz. No tan feliz como lo esperaba. No soy un nuevo Sebastián Maya. Hay nuevas cosas, pero hay cosas del pasado. Hay miedos todavía. Soy una persona muy introvertida aún, pero ya soy alguien como que más positivo conmigo mismo. Y siempre que acaba el día le busco algo positivo al día. Y creo que eso es como lo que quiero rescatar de todo este video. Que a pesar de todos estos problemas que pasaron, siempre hay que perdonar. Yo creo que el mensaje aquí es perdonar a pesar de todo. Yo sé que cometí errores, sé que cometieron errores conmigo, pero siempre hay que perdonar. Nunca mantenerse con el ego arriba, odiando a gente por el mundo, como dije en un rato, porque no es bueno porque en algún momento vas a necesitar ayuda de alguien. ¿Y qué sacas odiando a la gente? Nada, sacas estrés en ti, sacas malestar cuando vayas por la calle y te lo encuentres. O sea, no es justo, no es bueno hacer ese tipo de cosas. Y creo que en este momento, si tú te quedaste hasta el final del video, si viste todo esto, créeme que mi mente siempre está a perdonar a las personas. En este momento soy amigo de unos cuantos que me dijeron bate, idiota, pendejo cuando hago mis videos. Y me he reconciliado con personas que en ese momento me atacaron muy fuerte. Y es bueno porque en algún punto entiendes que no eres como que el único que sufre esto. He conocido muchas personas que pasan por este tipo de cosas a diario. He visto en las noticias gente que acaba con su vida porque se siente sola, se siente en esa burbuja en la cual yo me sentí. Y debo decirles a ustedes, si alguien ahorita me está mirando y está viendo este video, créeme, no estás solo. Hay mucha gente a tu alrededor que en algún punto va a entrar a tu vida y te va a ayudar. No te encierres, busca soluciones, busca arreglar tu vida nuevamente y no pienses en ningún momento en que la solución es quitarte la vida, porque créeme, hay muchas razones por las cuales vivir. No vivas por los demás, vive por ti mismo. Creo que es lo principal, porque créeme, por vivir por los demás pasan cosas como estas. Por vivir por los demás dejas tirados tus sueños, dejas tirado tu canal, dejas tiradas tus metas, por creer en gente tóxica. En este momento estoy muy agradecido a Dios, a mi familia, a los pocos pero importantes amigos que tengo acá, a los amigos que tengo allá en Bogotá, a las nuevas personas que he conocido, a los nuevos colegas. Disfruten la vida, no sigan pensando en el pasado. Y en este momento quiero dejarles claro que ese fue mi pasado, un pasado un poco oscuro, un pasado muy difícil para mí, pero aquí estoy, echándole ganas y pa'lante. Yo creo que no hay nada más que decir, solo que quiero decirles esto muy importante. Si necesitan ayuda, si necesitan a alguien con quien hablar, a alguien con quien contarle ese tipo de cosas y no le encuentran, mis redes sociales están abiertas para escuchar sus historias, sus correos, para poderlos aconsejar. Y nada, yo creo que eso es todo. Créanme, yo este video lo he practicado muchas veces. Traté de que esta la ni sé cuánta vez que he hecho este video, tanto al espejo, esta vez con cámara. Sin nada más que decir, solo sonrían, sean felices y no olviden que sonreír es la clave del éxito, que nunca se rindan y siempre sigan adelante. De mi parte, un abrazo muy fuerte y un saludo muy especial a Natalia Alonso, que fue la persona que me ayudó a sentirme seguro de hacer este video y que es una gran fan mía de México. Así que un abrazo a ella y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Prometo no irme y gracias por haber escuchado esta historia que para mí fue muy importante.